ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener. Tu impulso. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy, a este webinar que tenemos preparado para todos ustedes. Mi nombre es Liliana Larrea y soy la responsable académica de los programas de educación continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Bueno, reciban un cordial saludo de nuestro director de la Escuela de Posgrado, el doctor Guillermo Raffo Ibarra. Estamos muy complacidos de que nos acompañen esta noche para tratar un tema importante, un tema que tiene mucho de actualidad en la coyuntura actual también, que está dentro de lo que es nuestro programa también de especialización en peritaje grafotécnico, que es uno de nuestros programas que ofrecemos y que hoy día vamos a desarrollar con el ponente de hoy y esperamos pues que todos puedan estar atentos, que les sirva luego también para poder aplicar estos conocimientos dentro de sus campos de actividad profesional. El tema de hoy es las luces forenses y el fraude documental. Y estará a cargo este tema del ponente doctor Albert Néstor Álvarez Quispe. El doctor Álvarez es abogado, doctor en Derecho, magíster en Criminalística, magíster en Investigación y Docencia Universitaria, es perito grafotécnico, dactiloscópico, balística, explosivo forense, psicología criminal, docente con amplia trayectoria y experiencia en pre y en posgrado. Actualmente investigador forense y asesor antifraude, y además es perito de la Corte Superior de Justicia de Lima. Entonces vamos a recibir al doctor Álvarez Quispe para desarrollar este tema tan importante, repito, que es parte también de nuestro programa de especialización en peritaje grafotécnico. Bueno, los dejo entonces, doctor Álvarez, bienvenido. Voy a dejar de compartir Ujú. para que usted pueda empezar la ponencia del día de hoy. Gracias, ¿se me escucha? Buenas noches. Se le escucha correctamente. Muy bien, a ver un segundito.
Ya. Muy bien. Buenas noches con todos. El que le habla es el doctor Albert Néstor Álvarez Quispe. Bueno, yo enseño el curso de grafotecnia. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el fraude documental en grafotecnia. Antes de ello, les comento, grafotecnia no solamente está hecho para, digamos, ciertas personas en particular o algún tipo de profesional específicamente. Lo puede hacer cualquier persona interesada, ¿no? Que le guste la criminalística. Al margen de ello, eh, he tenido también dentro de mis alumnos a jueces, fiscales, abogados, ingenieros, peritos que han querido reforzar sus conocimientos, enfermeros, biólogos, en todas las especialidades. Y en sí si es que te gusta esta especialidad, pues bienvenido, ¿no? Es un segundo trabajo muy importante y muy apasionante, dicho sea de paso. Muy bien. El tema que nos ocupa hoy, el fraude documental en grafotecnia. Em, Cuando nosotros analizamos un documento, obviamente los análisis de luces forenses ya son análisis un poco más profundos, un poco más especiales, más específicos, para determinado tipo de, digamos, fraude o análisis que no se ven necesariamente con la vista común que tenemos todos. Existen análisis grafotécnicos que sí lo vas a poder analizar con una simple lupa, lo vas a poder analizar digamos, con un microscopio común y simple, un microscopio, digamos, de 30x, no más. Pero cuando te encuentras con casos que ya van más allá, digamos, del rango de visión, por ejemplo, de la vista humana, es ahí cuando aplicamos las luces forenses. ¿Y por qué se aplican las luces forenses? Porque es una condición del propio investigador grafotécnico. Es una condición que nos obliga a seguir este tipo de análisis por dos circunstancias. Tendríamos que tener en cuenta de que la grafotecnia tiene dos tipos de análisis. Uno que es, digamos, el tipo invasivo o químico y el otro que es, digamos, el tipo no invasivo. Entonces, ¿por qué utilizamos nosotros las luces forenses? Porque es un tipo de análisis que es no invasivo. Si hablamos, por ejemplo, un poquito de lo que es el invasivo, podríamos hablar, por ejemplo, de la grafoquímica. La grafoquímica pues se encarga pues de analizar también los documentos, por ejemplo, para determinar data, antigüedad, ¿no? O cruce de trazos, qué sé yo, pero va a dañar el documento, va a extraer parte del documento para ser analizado mediante procedimientos y métodos que utiliza la propia química, ¿no? Entonces, esos son los procedimientos invasivos. Los grafotécnicos, que no somos químicos, nos analizamos documentos en casos especiales no invasivos, que son métodos no invasivos, como el caso que nos ocupa, ¿no es cierto?, a través de las luces forenses. Las luces forenses no son invasivas, no van a romper, no van a dañar el documento. Esa es la idea, ¿no? No dañarlos. Entonces, forma parte del procedimiento en sí grafotécnico, pero dentro de lo que son los métodos no invasivos. Entonces, esto va a dar lugar, pues, a que nosotros tendríamos que conocer cuando ya usted o los aspirantes o los que están interesados en estudiar grafotecnia, cuando ya aprendamos a analizar lo que es la firma, cuando aprendamos a analizar los textos, digamos, bolígrafos, estampados, sellos, impresos. Entonces, cuando ya sobrepasemos ese nivel y entremos a otro nivel, entonces a un segundo nivel un poco más específico y un poco más especializado, ahí vamos a hablar de luces forenses. Las luces forenses no necesariamente se encuentran en grandes máquinas, también se pueden adquirir de forma manual o ir comprándolos poco a poco, pero siempre es necesario para aquellas personas que realmente se van a dedicar a este campo, poco a poco ir afianzándose de instrumentos, ¿no? Una buena laptop, una buena pantalla, un buen microscopio, luces forenses, etcétera, etcétera. Entonces, porque esto es parte del instrumental apropiado que necesitamos los peritos para analizar documentos.
Entonces, si vamos a analizar con luces forenses, tenemos que saber, nos obligamos a saber los fundamentos que posee, digamos, la documentoscopía propiamente dicha, donde se encuentra la aplicación, digamos, de lo que es propiamente las luces forenses. Pero para eso tenemos que saber tres principios básicos. La luz tiene tres propiedades, ¿no? De absorción, de transmisión o de reflexión. Eso es lo primero que se tiene que saber. Si no sabemos estos tres principios, entonces vamos a ser empíricos y no vamos a actuar de manera científica. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno aplica una luz, tiene que saber si esa luz está siendo absorbida, tiene que saber si esa luz que estamos aplicando está siendo transmitida, como podemos ver en la segunda imagen, o finalmente si esa luz está siendo reflejada. Esas tres condiciones básicas tenemos que primero conocer para poder introducirnos a la luz forense. Porque no se trata de, como quien dice, apretar botoncitos y que la luz como loco esté dando vueltas por ahí. No, tenemos que hablar con fundamentos científicos, con fundamentos científicos. Entonces, porque existen luces, digamos, que van a ser absorbidas por la masa del papel, pero se va a quedar en la capa superficial. Existen luces, obviamente, cuando hay una tinta, estamos hablando de un cuerpo que lo va a resistir, ¿ya? Y obviamente después también existen luces que van a traspasar, digamos, la tinta o la hoja o el documento. Entonces va a transmitir de lado a lado. Y también existen, digamos, luces que no van a traspasar la hoja, por así decirlo, solo van a ser reflejadas. Esto va a depender mucho del ángulo de incidencia de luz que tú le des o que uno le dé más que al documento, al cuerpo, en este caso, el surco, digamos, o la raya que deja el bolígrafo, en este caso, o el impreso, qué sé yo. Sobre eso va a trabajar la luz. Entonces, sobre esos principios, nosotros trabajamos, o deberíamos de trabajar. ¿Y por qué trabajamos con luces forenses? Porque el ojo humano, no necesitaríamos de luces forenses si el ojo humano pues trabajara más allá de los 400 nanómetros a 700, que es 400 para luz ultravioleta y 700 que es la luz infrarroja. Dentro de ese campo se puede ver, el ojo humano puede ver todavía, pero más allá y más al lado izquierdo de los 400 y más superior a los 700 nanómetros de luz infrarroja ya no vemos nosotros. Entonces, es por eso que los peritos grafotécnicos necesitamos de la ayuda, por así decirlo, de las luces forenses para analizar documentos cuando se trata de analizar, digamos, o realizar procedimientos no invasivos en documentos, sea para analizar firmas, sea para analizar textos, sellos, impresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos de seguridad, ni qué decir, ¿ya? Para eso es eh, digamos, el tratamiento y la utilidad de las luces forenses, porque no vemos más allá de los 400 UV y más allá de los 700 UV. No podemos ver. Entonces nos ayudamos con esos instrumentos que son las luces forenses. Y también existen, obviamente, diferentes tipos de, digamos, eh, otros tipos no solamente existen la luz ultravioleta, la luz infrarroja, tenemos tantas sumas de diferentes tipos digamos, de ondas, de rayos visibles, no invisibles, los rayos X, los rayos gamma, tenemos los mismos, los rayos que emiten las ondas, etcétera, etcétera. Y todo eso se mide pues a través de, digamos, eh, eh, cuando existen picos, digamos, ondas que producen las longitudes de onda que producen las luces, ¿ya? Entonces, cada tipo de luz, sea infrarroja o sea luz UV, produce diferentes tipos de longitudes de onda. Y todo va a depender de la potencia, de la incidencia de luz o la luminiscencia propiamente dicha de cada tipo de luz. Entonces, y esto se va a afianzar en qué? Se va a afianzar en la cualidad que tú le des, digamos, al instrumento que estás utilizando y qué tanto necesitas para observar lo que estás buscando. Ya más adelante les explico de lo que se trata esto. A ver, vamos a ver aquí, quiere cambiar.
Entonces ya les he dicho que existen diferentes tipos de luces, de ondas que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, las microondas, las ondas de radio, tampoco lo podemos ver. O sea, en realidad esto es más grande de lo que uno cree. Los, este, los tipos de luces. Los tipos de luces, como ustedes pueden ver en las imágenes, no solamente son rojas y son azules, o son infrarrojas o son UV, llamado también luz negra o luz de Wood. También tenemos luces amarillas, luz verde, luz naranja, luz blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una diversidad de colores y es importante que los peritos en grafotecnia tengan todos estos equipos, porque vas a necesitar en algún momento para evidenciar el fraude, porque si no, ¿cómo nosotros vamos a pretender, digamos, saber cuál fue el primer color cuando encima quizás existe otro, cuando existe un repaso y hay dos, tres bolígrafos encima y queremos saber cuál fue el primer bolígrafo? Entonces, para eso necesitamos nosotros, digamos, utilidad de luces forenses de amplia, digamos, de amplio espectro para que su incidencia a nivel nanométrico sea un poco mayor y fuerte para poder evidenciar cuál fue el primer bolígrafo que se encuentra en el sustrato primigenio. Eso es lo que queremos saber. Y para esto, este, mm, una luz forense nos va a ayudar ¿a qué? Nos va a ayudar, digamos, a conocer digamos, los reflejos, los distintos reflejos que nos pueden mostrar las tintas, los distintos espectros que nos pueden mostrar las tintas. Y para esto necesitamos la luminiscencia especial. ¿Qué es la luminiscencia? Es la iluminación, digamos, de un objeto, ¿no? La iluminación con diferente, digamos, angulosidad que nos va a permitir enfocar específicamente lo que nosotros queremos buscar, ¿ya? Entonces, estos son los tipos de luces que necesitamos los peritos para poder afianzar un peritaje. Ahora, los que van a conocer, van a utilizar, digamos, los diferentes tipos de luces forenses, necesitan para hacer su peritaje o su informe pericial, conocer diferentes conceptos también que se manejan dentro del campo de la documentoscopía. A nivel de luces forenses, algunos de los conceptos principales y primordiales que se necesita, por ejemplo, es conocer concepto de reflectancia, concepto de flujo luminoso, intensidad lumínica, espectro cromático, colorimetría, lux, lumen, longitudes de onda, escalas nanométricas, espectros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos conceptos, obviamente, estos se enseñan en fundamentos, en grafotecnia, se les va a enseñar y van a tener que conocer y para que no puedan, digamos, confundirse al momento de estar realizando su peritaje. Porque existen serios problemas y cuestionamientos cuando uno aplica una terminología que no lo es. Uno debe saber diferenciar, es como en balística. Tú tienes que saber diferenciar lo que es una pistola de un revólver. No puedes hablar que es un arma de fuego, pero un arma de fuego puede ser cualquiera, igual aquí, ¿no? No puedes hablar de espectro cromático con luminiscencia, que son cosas, o reflectancia con reflejo. Entonces, son aspectos que tenemos que conocer. No lo voy a explicar uno a uno porque nos va a demorar mucho tiempo. Sin embargo, todos estos conceptos se enseñan y deben de conocer los peritos en lo que es la documentoscopía propiamente de lo que es, bueno, las luces forenses. Aquí les traigo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí el número 10, que si ustedes se dan cuenta, tiene un color azul de fondo, que pues, que después ha sido repasado y ha sido agregado otro cero, ¿no es cierto? Y se lee 100. Y después finalmente fue repasado con un bolígrafo color negro y se lee 1000. Entonces, cuando la pregunta que se hace al perito o el juez le solicite, queremos saber cuál fue el número primigenio y cuántos bolígrafos intervinieron. ¿Ustedes creen que el ojo humano lo va a poder hacer? No lo va a poder hacer.
necesitamos un buen microscopio y necesariamente luces forenses para poder establecer cuál fue el primer bolígrafo, digamos, que intervino en ese trazado. Y para eso se analizan substratos. Para eso se analiza qué cosa. Tenemos que analizar esta parte de aquí, esto. Si el primer bolígrafo, ¿no? Se absorbió, si el primer bolígrafo se analizó con transmisión de luz o fue por reflexión. El segundo bolígrafo, ¿cómo fue? El tercer bolígrafo, ¿cómo fue? O sea, no es un trabajo tan fácil, pero miren lo delicado que significa esto, porque cuando un juez pregunta al perito, o cuando un fiscal pregunta al perito, cuando un abogado pregunta al perito, ¿cómo evidenció el segundo bolígrafo, o el tercer bolígrafo, o el primer bolígrafo? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Entonces, para eso es importante conocer pues las luces forenses, ¿no? Y saber cuál es la cualidad que tienen, la capacidad que tienen, la intensidad que tienen. Sabemos luego, por ejemplo, de que uno cuando está analizando un documento, analizas el documento, utilizas pues las luces para ver los reflejos, los espectros y la luminiscencia propiamente dicho, porque vas a enfocar un punto exactamente donde tú quieres conseguir algo, quieres conseguir una respuesta. ¿Ya? Entonces, las luces forenses lo que buscan es una energía. La energía es la respuesta. O sea, ¿qué es lo que se busca en un documento? O sea, chocar con una tinta, por ejemplo. Y esa tinta pues tiene porcentaje de diferentes compuestos y componentes químicos. He ahí la respuesta. He ahí la respuesta. Cuando la luz a una escala nanométrica, eh, una escala porcentual, digamos que estable para ese tipo de tinta, va a recibir una respuesta de energía. Entonces, he ahí cuando funciona, digamos, la absorción propiamente, la absorción, la transmisión o la reflexión de esa tinta. ¿Cómo llegaste al sustrato primigenio? Entonces, es a partir de estos tres principios. Obviamente, tenemos diferentes tipos de luces. Obviamente, una vez que ya has enfocado, digamos, tu análisis que estás realizando, vamos a utilizar pues diferentes tipos de luces, luces de color verde, luces de color naranja. Por ejemplo, los filtros de color naranja, la luz que ustedes están viendo de color naranja, más o menos a partir de los 650 nanómetros en adelante, se utiliza pues para eliminar, digamos, la energía reflejada de ese trazo. O sea, cuando tú incides luz sobre un trazo, va a haber un reflejo, o sea, una descarga de energía, ¿no es cierto? Entonces, pero para que salga una buena fotografía tienes que utilizar la luz naranja para un poquito bajarle esa calidad, digamos, del reflejo que reproduce para poder hacer una buena toma. O sea, cuando tú analizas un documento, no solamente necesitas aplicar un tipo de luz, sino otras luces que te ayudan a mantener estable para una buena fotografía. Eso ayuda, por ejemplo, el filtro naranja. Después, la luz UV, a partir de los 500 nanómetros en adelante, ¿ya? Revela pues la diferencia de colores, digamos, cuando ha sido añadido, no se ha añadido, cuando existe lavado químico, cuando existe raspados químicos, sobre todo en papeles fiduciarios, ¿ya? Bancarios o en cheques o en papel moneda, ¿no? Ahí se utilizan las luces forenses para ese tipo de análisis. Entonces, la luz UV es muy bueno para ver, por ejemplo, los lavados químicos, los agregados, esas pequeñas manchitas, ¿no es cierto?, que aparecen en algún documento para borrar y grabar o estampar otro número encima. Para eso sirve, por ejemplo, la luz UV. ¿Y para qué sirven los rojitos, los llamados infrarrojos, por ejemplo? Más que todo sirven para discriminar tintas a partir de los 700, 800 nanómetros en adelante. Ahí es cuando son absorbidas de manera, digamos, total. Es su capacidad de respuesta máxima. Y cuando ya aparece otra, quiere decir que existe otra combinación, otra tinta, que no puede ser absorbida y necesita una cantidad nanométrica de mayor porcentaje para que también pueda ser absorbida y se mantenga estable. Hay un ejemplo sobre eso. Y así cada tipo de color sirve para diferente tipo de analizar algún punto de un documento, de algún tipo de añadidura
algún tipo de borrón, algún tipo de raspado, algún tipo de lavado, etcétera, etcétera. ¿Y los colores verdes para qué se utilizan? Bueno, los colores verdes también sirven, sobre todo detectan tintas fluorescentes, ¿ya? Y sirven también para que tengan mejor respuesta ante los hologramas, ante los stickers y algunos otros medidas de seguridad que tienen cierto tipo de documentos. Pero en fin, se puede utilizar, no existe un patrón definido, no existe un patrón definido para analizar un documento. No existe un patrón definido. ¿Por qué? Porque el método experimental de la criminalística nos dice y nos ordena que así es. Entonces, es flexible el método experimental. ¿Por qué? Porque tanto las variables de estudio van a cambiar al momento que uno está analizando un documento, porque los instrumentos escribientes o de impresión son diferentes. Es por eso que no existe un patrón definido para analizar documentos. Es a criterio del perito, porque el perito, dado el método experimental, utiliza, digamos, el método experimental, no el preexperimental ni el cuasi experimental, sino el experimental puro, porque el puro le permite controlar la experimentación. Entonces, es importante conocer este aspecto de lo que se relaciona con, digamos, mm, con los análisis, pero siempre llevados a fundamento científico, porque no serviría de nada analizar documentos con luces forenses solamente manipulando, pero sin saber el fundamento científico, sin saber, por ejemplo, la teoría del color, sin saber, digamos, los fundamentos doctrinales. La importancia del método científico es también relevante y esto se estudia tanto en la maestría como en la especialidad aquí en la Universidad Winner en fundamentos grafotécnicos, por ejemplo. ¿Ya? Y así está en la malla curricular actual. Entonces, eh, y esto también tiene mucho que ver con la hermenéutica del propio perito en el momento que está analizando el documento. Por eso es importante conocer todos los conceptos que se les está dando y se les va a dar, ¿no? En el momento dado. Entonces, eso es más o menos, recuerden, los reflectancia, flujo luminoso, intensidad lumínica, espectro cromático, colorimetría, luz, lumen, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene que analizar. Acá tengo un ejemplito, ojalá que... Esto, a ver. Las luces nos sirven para evidenciar, por ejemplo, miren, los elementos de seguridad que tienen los documentos. Ustedes habrán visto una maquinita con luz UV, para eso sirve. Tú le das una intensidad diferente, te va a dar una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque las calidades y las tonalidades cromáticas de las tintas en un documento son diferentes, no todos son planos. Uno, es como el dólar. El dólar tiene un promedio de 60, 70 elementos de seguridad que solamente conocemos unos 15. Pero cada uno de ciertos puntitos tienen diferentes tipos de tintas, combinaciones, etcétera, y que no se ven a una sola, digamos, intensidad luminosa o nanométrica. Son diferentes escalas. En este caso, se ve la parte superficial, donde dice identidad. El reverso también dice identidad. Entonces, es una parte del documento. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, dos documentos. Uno que es original, que dice identidad, y el otro que es falso. Ante la luz UV, por qué vemos, digamos, uno más blanco que el otro? Porque el otro es papel común y el otro sí es un papel especial, ¿no? Y también tiene, es como los cheques, son fiduciarios. El contenido, la masa del papel que tiene son componentes ya especiales, a diferencia del papel, digamos, el A4, el papel blanco. Pero que la impresión sí lo hacen tal cual. Tú lo ves sin luz UV y lo ves tal cual, igual, similar. Pero eso es la vista humana, que no ve más allá. Entonces, como la vista humana tiene un rango parametrado de visión, nos tenemos que valer de las luces forenses. Entonces, acá sí le puedes tomar una foto, ¿no es cierto? Y haces ver al juez, le haces ver al fiscal o a la policía de que
Esa es la forma, tu procedimiento, qué es cosa utilizado, cómo se llama el instrumental que tienes y categóricamente y de manera objetiva ves la diferencia entre uno y otro documento, ¿no? Esto lo mismo puede pasar con un contrato, o lo mismo puede pasar con un cheque sin fondos, con cualquier título o valor, ¿ya? Entonces, ahí vemos los cheques, por ejemplo. Lo mismo pasa, ¿no? Con la utilización de la luz UV nos percatamos que en el interior existen números, digamos, dice coincidencia con a 630 nanómetros, vemos que aparece, digamos, ahí el número 3100. Sin este tipo de luz no se vería, como debería ser, ¿no? Se dan cuenta. Igual aquí, con los tipos de luces especiales nos damos cuenta del sentido de seguridad o dispositivo de seguridad que tiene, por ejemplo, el DNI. Si no, tampoco lo podríamos ver. Y a una potencia, digamos, con un lente objetivo de por lo menos 70x, lo estamos viendo en el punto que ustedes lo ven. Pero lo ideal es que la luz, cómo nos ve los elementos de seguridad que tienen los documentos. No solamente el DNI, todo tipo de documento, digamos, oficial, generalmente tienen elementos de seguridad. Y eso no lo vemos con la vista, lo ven con las luces forenses, nada más con las luces forenses. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? 44.000. Pero, ¿qué nos podemos percatar en 44.000? ¿Mm? ¿Qué nos podemos percatar aquí? Que obviamente existe pues el primer 4, que es este de aquí, ¿no? Ha sido agregado. ¿Y cómo se ve? Con la luz forense. Con la luz forense. Acá tengo un caso que siempre lo muestro a mis alumnos. Este es un cheque que dice 119.657, ¿ya? Entonces, con la aplicación de la luz infrarroja, nos podemos dar cuenta que hay dos tonalidades cromáticas, en cuanto al monto y a la fecha. Si tú volteas hacia el reverso de este cheque, de este pagaré, nos vamos a dar cuenta de que en el reverso, justamente el monto, que dice 119.000, que es esta parte de aquí, ¿ya? Al tener dos tonalidades cromáticas distintas o respuestas cromáticas, nos damos cuenta pues de que el 119.000 no aparece, digamos, en el reverso con la misma presión. No aparece, digamos, eh, cuando una persona llena, digamos, un acto jurídico, en este caso, esta letra, y lo hace en un solo acto, generalmente existe una sola presión constante. Pero vemos que aquí quedó en la fecha, pero el monto no se ve. ¿Y esto por qué? Generalmente esto ocurre cuando es realizado en otro momento, o simplemente nunca se puso la fecha en ese momento, y se puso después. Y con otro bolígrafo de la misma tonalidad cromática, pero la intensidad diferente. Es por eso que no tiene la misma respuesta cromática. Entonces, esto es lo que sucede, como ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto? Que no se ve la presión que tiene el monto. O sea, ya lo vemos por bolígrafo, ya lo vemos por presión, fraude. Y no solamente eso, miren cómo se ve el documento, el resto del documento cuando ha sido llenado en un solo momento. O sea, el resto del documento sí fue llenado, por un solo puño incluso, porque se nota la presión constante en todo el resto de la letra, pero el monto no. Lo mismo pasa en la fecha. Si ustedes se fijan, a la fecha le sucede lo mismo. Al parecer, el año fue puesto de alguna forma y los palotes, pero el interior, o sea, el día y el mes, al parecer que también tienen alguna irregularidad. Y eso se ve, obviamente, también ahí, miren, 25/6/2010. La vista humana nos engaña. Dice, bueno, puede ser que sí es el mismo bolígrafo, ¿no? Tiene la misma presión al parecer, porque es la vista humana, pues. Y al parecer que todo fue puesto bonito y en un orden, pero como ustedes ven, así se ve
con la vista humana y así se ve con la luz forense. Entonces aquí hay algo raro que no encaja, no encuadra. Entonces el perito tiene que demostrar. Tiene que demostrar. Obviamente aquí se ven dos tonalidades cromáticas, dos bolígrafos diferentes. Dos bolígrafos diferentes. Y obviamente no se ve la presión del monto, que fue en otro momento, no se ven los datos del mes ni del día tan profundos como el año. Entonces ahora, si nosotros nos acercamos un poquito más aquí al año, también aquí al parecer era el 1. O sea, aquí parecía que era el 2011, pero le pusieron un año antes, quisieron atrasar la fecha de pago o de vencimiento y le pusieron 2010. Después que se corrió hasta aquí, más o menos. Y aquí quizás también fue soles y lo transformaron en dólares. O sea, puede ser muchas cosas que se puede analizar, pero la vista humana ya no da más. El microscopio también tiene sus limitaciones. Las luces forenses nos ayudan mucho a eso. Este fue un caso de evitamiento gráfico, que también se lo muestro a algunos de mis alumnos en alguna oportunidad, ¿no? En el llenado también se nota. O sea, con esto te puedes afianzar, digamos, los análisis de un documento, en este caso una letra de cambio. ¿Por qué la palabra ciento lo escribieron más allá de... Si supuestamente uno escribe a este nivel, empieza a escribir el llenado, ¿por qué cuando escribo ciento me voy más al centro y no lo escribo aquí? ¿Y por qué dólares lo puso debajo de C y no aquí? ¿Por qué? Porque obviamente la firma tenía un trazo y lo que él no quería era hacer un cruce de trazos y escribir encima de la firma. Eso es lo que no quiso. Quiso evitar, ¿no? Y acá se nota pues el levitamiento. Se nota el levitamiento y acá se nota el cruce de trazos. Son problemas que se presentan a diario en documentoscopía y para eso se necesitan las luces forenses para poder, digamos, analizar, analizar los documentos, ¿ya? Y sobre todo las tintas y lo que ha podido pasar. Aquí también vemos nosotros una firma, pero que en el interior, digamos, existe una firma latente, o sea, el recorrido no de tinta, solamente de surco. Y eso se ve con luz UV, perdón, con luz infrarroja. ¿Cómo va a ver la vista humana esto? No lo puede ver. Entonces, ¿es necesario que el perito tenga y utilice luces forenses? Sí, es muy importante, porque acá ya no estamos analizando, digamos, rasgo de firmas. No, no, no. Acá lo que estamos analizando, digamos, son tintas propiamente dicho. Si hubo una firma dentro o no hubo una firma, hubo un texto o un número que fue erradicado de manera química o manual, con raspado o qué sé yo. Entonces, las luces forenses objetivamente nos pueden mostrar ese dato. Nos pueden mostrar ese dato. Y aquí un ejemplo claro, ¿no? Aquí ven ustedes el número 42, ¿no? Puede ser 4200, puede ser 2000, qué sé yo. Y acá ven 42 normal, aparentemente normal, pero aquí vemos algo irregular, ¿no? No sé si ustedes logran ver aquí en este ángulo, todo esto como una L, digamos. Al parecer aquí hay una profundidad, el marcado del surcado que es de mayor profundidad. ¿Cómo detectamos y cómo nosotros objetivamente hacemos ver al juez, hacemos ver al fiscal o al policía o a la persona que nos pide que le hagamos justicia como peritos, de que aquí nunca fue 42, sino fue otro monto? Le aplicamos luces forenses, igual que el primer caso, luz infrarroja, y hacemos experimentación. O sea, para llegar a esto, las tenéis que pasar luz verde, luz blanca, luz UV, todas las luces para ver cuál le da mejor respuesta cromática, hasta que le das la luz infrarroja, que es la más ideal. Puede ser también una combinación mixta. Esa funcionabilidad, ese, digamos, esa forma de analizar nos da el método experimental, la libertad que tenemos aplicando la metodología flexible.
Entonces, acá vemos la reflectancia de esta tinta que es muy superior a esta de acá. Y cuando incidimos más cantidad, digamos, más potencia de luz nanométrica, vemos que es absorbida la parte agregada. Significa que es otro bolígrafo porque tiene otra intensidad cromática diferente a la primera. Entonces, el número primigenio fue 12. Si no tuviéramos luces, no pudiéramos ser objetivos, porque acá dice 42. Finalmente dijo 42, pero en la realidad fue solamente 2. Es más o menos, este es un ejemplo que también lo saqué de un artículo, pero que era útil para que ustedes visualicen y se den cuenta la gran utilidad y de lo que se estudia en grafotecnia, que no solamente es analizar firmas o tintas o scripts, es también conocer, digamos, el aspecto de lo que es la utilidad que tienen las luces forenses en el fraude de documentos. Puede ser 42, como puede ser 4.200.000, como puede ser $4.200, 4.200 euros, de 12 soles se convierte en 42, o sea, uno no sabe cuántos ceros le pueden agregar. Para eso estamos los peritos, y eso es lo que se estudia también en grafotecnia, a un nivel más avanzado, cuando ya se estudia, digamos, luces forenses. Y la gran utilidad que tiene, digamos, en la realización de análisis en documentos. Las luces forenses también sirven para qué? Para ver y analizar los elementos de seguridad que tienen los documentos, los stickers, los hologramas. Fíjense ustedes, incluso las microimpresiones que tienen dentro de, digamos, de todos esos stickers que están en diferentes documentos, en pasaportes, en billetes, en estampillas, en diferentes logos, ¿ya? Que están pegados acá. Pero miren cómo las luces forenses hacen que reaccionen diferentes tonalidades cromáticas con diferentes intensidades. Obviamente, si aquí le aplicamos mayor intensidad de luz, vamos a tener otras respuestas de otras tintas que están ocultas acá mismo. Entonces, a ese juego, a esa variabilidad de luces se llama experimentación. Y vuelvo otra vez a lo que es las ciencias experimentales o al método experimental. Pero recuerden, bueno, acá también, en los diferentes documentos, las luces forenses nos ayudan a ver esto. A ver, ustedes vean con su vista esto, no lo van a poder ver. A este nivel no se puede ver, por la limitación que tenemos en la vista. Miren, ¿eh? Los stickers, los hologramas, tienen diferente tipo de presentación. De un genuino, que es este el lado izquierdo, versus el falso. Igual en los billetes y en todos los lugares donde se encuentran elementos distintivos y tintas especiales que hace que refleje, ¿no es cierto?, las tintas, es que se puede notar y nosotros podemos darnos cuenta si realmente son o no son auténticos. Hay que tener mucho cuidado con las imitaciones, pues hay que tener un poco de experiencia y saber cuándo realmente es un auténtico y cuándo es un imitado. Para eso o lo tienes portátil, o lo puedes tener, o también existen, ¿no es cierto?, diferentes instrumentos ya de alto nivel, muy profesional, como la proyectina, o el DocuCenter Nirbis, o también comparadores espectrales de la marca Regula, Luminisys, que utiliza el metamerismo, luces metaméricas, etcétera, etcétera. Pero todo esto tiene un basamento, tiene un basamento. Tu basamento es el método experimental. De todas maneras, ¿por qué? Porque cuando uno va a comprobar y va a verificar sus respuestas, tiene que ser necesariamente a través de una prueba de evaluación, porque la respuesta tiene que ser evaluada por el propio perito. Eso es lo que enseñamos nosotros en fundamentos también, ¿ya? Y tiene que pasar la prueba de sensibilidad y especificidad que nos va a dar confiabilidad y finalmente un alto grado de validez en nuestro peritaje. Y para tener alto grado de validez, lo importante es la sensibilidad y especificidad. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, no olvidemos también que los análisis, las unidades de medida, las unidades de medida de la intensidad luminosa
que es cuando uno dirige un punto de luz hacia un punto específico focalizado, se llama candela. Y eso es cuando hablas de intensidad luminosa, pero cuando estás hablando de luminancia, también tiene su propia unidad de medida. Cuando hablas de flujo luminoso, también tiene su propia unidad de medida, que es el lumen. Cuando hablas de energía lumínica, también tiene su unidad de medida. O sea, por eso que es importante que el perito no solamente sepa la parte técnica, porque si tú te vas a hablar de iluminancia, reflectante, pues sin saber si has utilizado la misma unidad de medida, entonces, ¿cómo? Porque un instrumental lo puede analizar por ti, pero si tú no sabes hacer hablar, digamos, de cómo hizo la máquina, cuál fue el fundamento, entonces vas a quedar mal. Entonces, tenemos que saber las magnitudes y las unidades de medida del instrumental o aparato o la luz que estamos utilizando. Eso también es muy importante. O sea, la doctrina, el conocimiento, la parte científica y la parte metodológica. Es lo que se enseña y la utilidad en lo que son luces forenses. Bueno, ya tengo el tiempo exacto. He acabado con, esto es una parte nada más y ojalá que les haya servido de algo. Gracias por haberme escuchado. Bueno, atento a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Albert, por la excelente exposición que nos ha hecho sobre este tema. Entonces, si hay alguna pregunta de parte de los asistentes a este webinar, pueden escribirlo también en el chat si hubiera alguna pregunta adicional para que el doctor estará atento también para poder responder, ¿no? Resolver esta duda. Bien, entonces vamos a ir, doctor, dejamos de compartir mientras van escribiendo quizás alguna consulta que tengan. Vamos a compartir nuestro programa, ¿no? Queremos presentarles nuestro programa de peritaje grafotécnico, precisamente cuyo plan de estudios vamos a desarrollar y lo tenemos estos aspectos con mayor profundidad, como lo ha explicado el doctor Álvarez. Bien, ahí tenemos también en el chat de Zoom, están compartiendo información importante sobre nuestro programa. Muy bien, entonces aquí vamos a mostrarles, nosotros tenemos en la Universidad Norbert Wiener, la escuela de posgrado tiene este programa de especialización en peritaje grafotécnico. Este es un programa de los que tiene mayor demanda. Efectivamente, hay muchos profesionales, como lo dijo el doctor Álvarez, de diferentes disciplinas que buscan pues empaparse de estos temas y luego también pues brindar sus servicios en diferentes ámbitos, como él muy bien lo ha explicado. La Universidad Norbert Wiener es una universidad que tiene las acreditaciones necesarias para respaldar estos programas que se dan bajo esta modalidad. Nosotros tenemos certificación ISO, que recientemente hemos recertificado, de ISO 9001. También tenemos una certificación en QS donde hemos obtenido 5 estrellas en diferentes categorías, entre ellas la que es referida a los docentes por el nivel de los docentes especialistas que tenemos en los diferentes programas, también en educación en línea, empleabilidad. Entonces, que son algunas de las características que promovemos también con estos programas de especialización, como en el caso del peritaje grafotécnico. ¿Cuál es el objetivo que tiene este programa? Bueno, formar expertos, conocedores en la aplicación de técnicas y procedimientos válidos que permitan, como lo ha explicado muy bien el doctor Álvarez, identificar autores de fraudes, por ejemplo, ¿no? Con una metodología propia del fraude documental. Entonces, el perito grafotécnico que se va a fortalecer estas competencias dentro de este programa, va a estar en condiciones de solucionar este tipo de problemas, ¿no? Que se presentan y también pues va a garantizar
la identificación de personas y los actos que realizan entre ellos, ¿no? Y como ya sabemos, pues la búsqueda de justicia realmente con los resultados, ¿no? De la aplicación de estas actividades. Entonces, tenemos en este programa ventajas diferenciales también con otras instituciones. Nos basamos, por ejemplo, en nuestro plan de estudios, que ya les voy a mostrar. Nosotros trabajamos de manera modular. Tenemos un curso por mes. Este es un programa de especialización, que son programas cortos y que tienen una metodología activa y participativa. Dadas las características, la naturaleza del programa, entonces se trabaja mucho con casuísticas. También tenemos, por ejemplo, dentro del programa, que es bajo la modalidad virtual, sin embargo, también tenemos una experiencia vivencial, ¿no? Es visitas que se realizan a centros de análisis documentarios y también pues para ver el manejo de equipos en instituciones con las que nos apoyamos para poder realizar estos talleres. Tenemos también un ecosistema digital para el aprendizaje. Nosotros trabajamos con una plataforma de aprendizaje que está pues disponible para todos ustedes. Es amigable, pueden tener los materiales disponibles todo el tiempo y además para hacer un estudio independiente en el momento que uno requiere. Y las sesiones sincrónicas que sí son sesiones a través de la plataforma Zoom y en tiempo real, ¿no? Que se encuentran con el docente para desarrollar cada una de las temáticas que están contenidas dentro del plan de estudio. Bueno, tenemos diferentes tipos de convenios institucionales también. Reforzamos también el plan de estudio con el desarrollo de webinars sobre aspectos específicos, temáticas actuales referidas al programa. Y nuestros docentes, que son pues de reconocida trayectoria, que son parte del staff. Como ya lo hemos mencionado, este programa está dirigido a diversos profesionales, psicólogos, abogados, administradores, contadores, ¿no? Licenciados también de ciencias policiales, de la Policía Nacional, y todos aquellos que estén interesados en adquirir conocimientos también sobre estas competencias en el campo del peritaje grafotécnico. Nuestro plan de estudios, como habíamos mencionado, es modular, es decir, tenemos 4 módulos, un módulo por mes. Empezamos con fundamentos de la grafotecnia, ¿no? Luego tenemos el módulo de análisis de documentos, de manuscritos. Luego el tercer módulo, legislación y documentación pericial y análisis de documentos. Y el cuarto y módulo final es práctica pericial forense. Entonces tenemos 4 módulos, ahí tienen ustedes, también tienen en el brochure, tienen la información específica de lo que se busca en cada uno de estos módulos. Y repito, la metodología es a través de la casuística que los docentes tratan de involucrar todo el tiempo con una metodología activa. El taller vivencial, que ya les había mencionado y que es parte también de este programa. Bien, luego tenemos en nuestra plana docente, queremos destacar a 2 profesionales, el doctor Albert Álvarez Quispe, a quien han escuchado el día de hoy, y también al magíster César García Blanco, ambos con mucha experiencia en estas temáticas y que nos acompañan ya en la universidad, en este programa, ya hace un buen tiempo. Bien, ahora, en cuanto a la certificación, los participantes que logren la aprobación de todos los módulos con una nota mínima de 14, ¿no? Que de acuerdo al reglamento de la escuela de posgrado, pues se hacen acreedores a una certificación digital, que es un diploma de especialización en peritaje grafotécnico otorgado por la escuela de posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Muy bien, entonces, para poder explicarles más al detalle, ¿no? A los interesados y que conozcan nuestro programa, dejamos a Karen Torres, nuestra asesora educativa, para que continúe con la presentación de este programa de especialización. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, doctora Liliana. ¿Se escucha? Sí, ¿correcto? Sí, sí, Qué claro. bueno.
Bueno, en primer lugar, agradecer más que todo al doctor Albert Álvarez, ¿no? Con esta ponencia que nos ha dado acerca de las luces forenses, ¿no? Y el fraude documental, ¿no? Nos comentaba acerca de la teoría del color, ¿no? De el tema de los infrarrojos, ¿no? Qué interesante tema. Agradecerle al doctor Álvarez, ¿no? Bueno, gracias igual por poder estar en esta charla tan importante. Mi nombre es Karen Torres, asesora educativa de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Les voy a comentar acerca de este programa de especialización en peritaje grafotécnico, ¿no? Es un programa que tiene bastante demanda, solamente se apertura una, máximo 2 veces al año. Estamos iniciando ahora el 4 de abril. Es un programa que tiene la duración de 4 meses, totalmente virtual. Las clases son 2 veces a la semana, en este caso son todos los jueves y sábados de 7 a 10 de la noche, ¿no? Es un programa de especialización de 4 meses, de 192 horas académicas que equivalen a 8 créditos, es totalmente virtual, se pueden conectar desde cualquier computadora o móvil. Igual esta clase se queda grabada, ¿no? Si desea revisarla nuevamente, ¿no? Acerca de poder iniciar este programa, eh, bueno, tenemos algunos requisitos, ¿no? Necesitamos la ficha de admisión, que es una ficha básicamente que se debe completar con todos sus datos completos, incluyendo experiencia laboral, que es importante, la copia de su DNI, ambas caras, la experiencia laboral que les comentaba, y la constancia de pago por derecho de inscripción, ¿no? Que la constancia es de 300 soles. Vamos a hablar acerca de la inversión de este programa de especialización en peritaje grafotécnico. Si puedes darle la siguiente página, por favor, doctora Liliana. Listo, les comento. La inversión del programa es de 2.500 soles por el total del programa. Eh, hay una inscripción de 300 soles, en las cuales se dividen también en 4 cuotas, ¿no? Primero es la inscripción con todos sus documentos y luego también puede pagarlo en cuotas con la misma universidad, ¿no? Son cuotas directamente con la misma universidad de 500 soles. También tenemos algunos descuentos. Por ejemplo, con algunos tenemos unos convenios institucionales, tenemos convenios corporativos con muchos colegios profesionales y algunas instituciones públicas también de un 15% de descuento. Y también si son un grupo, ¿no? A partir de 3 participantes pueden aplicar también un 15% de descuento. Es decir, de 2.500 con el 15% de descuento le quedaría el programa en 2.172. Igual hay una inscripción de 300 soles, una cuota de 468. Bueno, ya estamos cerrando inscripciones hasta la siguiente semana. Yo los invito a que puedan participar, ¿no? Bueno, y les pueda comentar de repente a algunos compañeros, a algunos colegas que tengan interés, ¿no? En temas de lo que es grafotecnia, ¿no? Igual comentarles que hay una necesidad, ¿no? Una necesidad de profesionales que estén capacitados para poder analizar fraudes documentales, resolución de casos legales, auditorías de firmas, ¿no? Hay una creciente demanda de expertos, ¿no? En el campo de la grafotecnia. Entonces, yo los invito a que puedan participar, puedan capacitarse. Estoy dejando mis datos en el chat para que puedan tener de repente alguna consulta o si ya quieren iniciar de repente su inscripción, yo les indico los pasos a seguir. Bueno, eso sería todo. Cualquier consulta nos comentan por chat también. Igual esta charla se queda grabada también en la página del Facebook de la Universidad, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Yo les invito a que puedan también verla por ahí y darle un like. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Muchísimas gracias, Gracias. doctor Álvarez. Gracias, Karen. Y por favor, en el chat tienen también ustedes un link de una encuesta. Les agradeceremos que puedan completar esta encuesta. Ahí pueden copiar el enlace, por favor. Sí, ahí lo están colocando nuevamente. Completar esta encuesta referida a este webinar. Y así como este webinar estaremos pues desarrollando a través de la Escuela de Posgrado nuevos eventos académicos. Le agradecemos
de sobremanera al doctor Álvarez por haber dado esta charla magistral y también agradecemos la participación de todos ustedes. Ya saben, cualquier consulta que tengan, están los datos de nuestra asesora educativa, Karen Torres. Muchas gracias con todos. Gracias, doctor Álvarez, por habernos acompañado. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno.